sé que por tu gracia estoy aquí, que por tu gracia puedo ver tu belleza, y sé que tú... Van 3 días de ayuno y hay un par de gente por ahí que dice que ya estoy más flaco. ¿Ah? Y ves un par de caras que ahorita mismo están y que dolor de cabeza por ahí ya está. Pero la Biblia dice que cuando ayunes, lávate la cara, emperfúmate. ¿Ah? Hoy vamos a hablar un poco acerca de la gracia. Porque usted puede ser parte de una congregación y no saber qué es la gracia. Vámonos un momentito aquí a Juan 1, verso 1. Dice que en el principio ya existía el verbo. Y este principio quiero que sepan que es el principio de Génesis 1. Porque principio es una medida del tiempo. Y antes de Génesis 1 no existía el tiempo. En Génesis 1 Dios con una sola palabra crea las 3 dimensiones, crea el tiempo, el espacio y la materia. En el principio es el tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está todo. Y ya desde ese momento Él dice que el verbo existía. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por medio del verbo, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y yo sé que nosotros podemos leer Génesis y decir, pero es que Dios decía, hágase la luz, pero el que ejecutaba era el verbo. Porque verán, el verbo, la palabra, realmente es una persona. Lo relevante no está en los versículos, en los capítulos. Lo relevante está lo que el Espíritu Santo hace con esos versículos y esos capítulos para revelarnos a esta persona, que es el Verbo, que es Jesús. A veces nosotros podemos desviarnos y querer consumir letras, querer leer de aquí y de allá y dejar a un lado el interés de conocer a esta persona. Y realmente todo carece de importancia si no le conozco más a Él. Lo importante de todo lo que hacemos aquí es que usted cada día más pueda conocerle más a Él. Miren lo que Él mismo le dice a uno de esos pseudoenemigos que Él se encontraba en esa época en Juan 5. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero ellas hablan de mí. Yo soy la vida eterna. A veces nosotros podemos irnos por ese lado y tener un conocimiento vasto, ser un teólogo, doctrinólogo y no tener una relación personal con Él. Recordemos que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Eso significa que la letra está mal? De ninguna manera. Pero la letra con el espíritu trae vida. Porque el espíritu siempre, el espíritu es como si fuera ese foco. Y todo lo que pasa, Él señala a Cristo. Él te lo muestra en todos los lugares, en todos los versos, en todas las circunstancias, en todo lo que estás experimentando. Él te muestra al Cristo. Y este verbo, miren lo que dice más adelante en ese mismo capítulo de Juan, en el verso 14, dice, el verbo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de Él y a voz en cuello proclamó, este es aquel que yo decía, el que viene después de mí es superior a mí,
porque existía antes que yo. Mira lo que dice el verso 16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Yo sé que ahorita mismo la palabra está, y usted dirá, ¿qué recibí? ¿Qué significa? Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Amén. Muchas veces en las congregaciones lo que pasa es que no se entiende la gracia. Y la Biblia dice que en mi pueblo perece. ¿Qué es perecer? No pensemos que es la muerte física. Perecer en griego es la palabra thanatos, que significa separación. O sea, mi pueblo se separa de Dios por falta de conocimiento de Dios. Y como no entendemos la gracia, pues se nos hace prácticamente imposible recibirla bien y vivirla, no desde un concepto teológico distante del que todo el mundo habla, pero nadie sabe realmente qué es, sino vivirla, tener conciencia, entenderla, honrarla, agradecerla. Ahora yo les pregunto, ¿usted qué sabe acerca de la gracia de Dios? Si usted tuviera un examen ahorita mismo con una hoja y defina gracia, ¿ah? ¿Qué pondría usted ahí? Si usted dice no tengo ni idea, pues entonces hoy va a ser bendecido. Gracia, lo primero que hay que saber es que gracia no es una palabra técnica, bíblica, fría. La gracia está llena del amor de Dios por nosotros. La gracia está llena de la cercanía de Dios hacia nosotros. Gracia, bueno, primero que todo, la Biblia, ustedes saben que no está escrita en español originalmente. El Antiguo Testamento en arameo y en hebreo. Y el Nuevo Testamento en griego. Entonces la palabra griega que se usa para gracia, porque en el Nuevo Testamento no ibas a encontrar, porque estaban bajo la ley. Ahora en el Nuevo Testamento es el pacto de la gracia. Es la palabra charis. Charis, del griego charis. De ahí viene carisma, todo ese poco de cosas. Y el significado que se le daba en esa época era atender la necesidad de una persona en una posición inferior en algo que usted, pero no por un interés personal, sino por el simple hecho de ayudar a esta persona. ¿Se entendió? Es ayudar a alguien por el simple hecho de que te nace ayudarle. No buscando nada a cambio. Y ciertamente no porque se lo merezca. Ahora, un porcentaje alto de la iglesia siempre ha escuchado esta frase y podría haber respondido ese examen diciendo, gracia es el favor inmerecido de Dios. ¿Cierto? Vamos a ver qué significa favor inmerecido de Dios. Lo primero que quiero que tengamos claro es que es un favor inmerecido de Dios. O sea que la gracia es de Dios. La gracia viene de Dios. La gracia es algo que nace del corazón de Dios. La gracia no es humana, es de Dios. Y la importancia de que Jesucristo venga lleno de gracia y verdad es para revelarnos a Dios con mayor plenitud. Porque si Cristo vino a revelarnos la gracia es porque vino a revelarnos al Padre. Porque vino a revelarnos al Padre. La gracia es de Dios. Inclusive es una parte importante del carácter de Dios. Dios, nuestro Dios, se caracteriza por habernos dado gracia, por habernos ayudado, sin esperar nada de nosotros, porque le nació en su corazón. Ese es uno de los misterios más grandes con los que yo me he encontrado en el Evangelio. Porque mi mente
terrenal no entiende qué motivó a Dios a amarnos de la manera en que los ama. Ciertamente rompimos el trato desde el principio. Un trato sin igual que ya manifestaba la gracia de Dios. Y desde el principio, ese Dios lleno de gracia ha buscado todos los caminos para acercarnos a Él, y nosotros hemos buscado todos los caminos para alejarnos de Él. Yo no entiendo eso, yo no sé si usted lo entiende. Nosotros nos cansamos con muchísimo menos. Sin embargo, su gracia sigue estando allí. Su gracia nos tiene aquí. Es por su gracia que estamos en este lugar. Es por su gracia que estamos en este lugar. Así que la gracia es de Dios. Ahora, inmerecido. Ciertamente la gracia no la provoca el que la recibe. No hay nada que nosotros hayamos hecho de nuestro lado que haya provocado que Dios haga lo que hace. Y esto es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, porque todo lo que Dios recibe de nosotros lo recibe por Jesucristo, no por nosotros. La realidad es que el camino a Dios es Jesucristo, y cuando Él nos ve, lo ve a Él. Porque nosotros estamos en Cristo. Nuestras oraciones son llevadas por Él, no nuestras. ¿Y por qué será eso? Pastor, pero yo creo que yo soy buena persona. Yo no he matado, yo no robo como los políticos, yo no vendo droga, yo no he violado a nadie. Romanos 3:23 dice, porque todos hemos pecado y estamos privados, no tenemos acceso, no podemos llegar a tocar, a alcanzar, no somos dignos, no llegamos a cumplir con la cuota de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que se desangró en un madero por nosotros. Gracias a que sin necesidad se hizo hombre y vivió la vida que ninguno de ustedes ni yo podríamos vivir. Él vivió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir su vida. Él escogió morir por nosotros antes que pasar una eternidad sin nosotros. Eso es gracia. Había una medida que jamás íbamos a alcanzar y la puso Él. Eso es gracia. Totalmente inmerecido. Mira, si la gracia no se puede comprar por obras, porque si tú pudieras hacer algo para alcanzarla, entonces no sería gracia. No hay méritos humanos, no hay dinero, no hay pensamientos nobles, no hay obras, no hay nada que pueda alcanzar el precio que se tuvo que pagar en esa cruz por nosotros. Y lo más brutal de esto es que a Dios le pareció un buen precio enviar a su Hijo por nosotros. A Jesucristo le pareció un buen precio morir por nosotros. Al Espíritu Santo le parece un buen precio estar luchando con nosotros en esta tierra. ¿Y nosotros? Me imagino que a todo el mundo le está pensando de que, wow, bueno, eso es gracia. Porque no estamos hablando de una estrella de cine, ni un presidente que viene a nuestra casa y todo el mundo arregla todo. Estamos hablando del creador de los cielos y la tierra, que se humilló como el criminal más criminal de esa época por amor a nosotros. Finalmente, la gracia es un favor. ¿Qué significa que es un favor? Un favor, lo que te dice es cómo Dios te mira a ti. Te mira de manera favorable.
te ve agradable. Esa es la parte que a mí más me rompe la cabeza. Que Él se enamoró de nosotros. Dios creó el universo entero. Él pudo haber escogido cualquier lugar del universo como su habitación y escogió estos cuerpos imperfectos. Escogió estas vasijas de barro. Somos favorecidos. Es un favor. Es un favor. Esta palabra charis era la palabra que se utilizaba en los tiempos de Pablo cuando el emperador romano tenía, ¿sabes?, su banda, a los que trataba bien, los que eran favorecidos. Bueno, eso se decía que tenía la gracia del emperador. Imagínate. Eso es como cuando tú estás me viene una palabra. En Venezuela, yo trabajo con un par de venezolanos. Dice, cuando tú estás enchufado, que tienes el favor del gobierno corrupto de allá. Y créeme que cuando la gente está enchufada, camina así como si fueran lo más de lo más de lo más de la tierra. Ahora imagínate nosotros que tenemos el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios. Y eso no es para que caminemos de ninguna manera. Eso es para que entendamos lo que se nos ha dado. El favor del dueño del oro, de la plata. El favor de aquel que se dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, todos los bancos, todos los edificios, todos los carros, todos los cuerpos, toda la ropa del universo es de Dios. Y ese Dios tiene favor especial por nosotros. Usted camina por ahí creyendo que usted tiene un favor especial de Dios sobre su vida. ¿Cómo sería su reacción si cuando usted va a enfrentar las circunstancias, las adversidades, usted las enfrenta desde el conocimiento y el entendimiento de que el Dios del universo tiene un favor especial por usted? Un favor especial. Yo con el simple hecho de pararme todos los días y saber eso, yo tengo, porque lo contrario es la desgracia, ¿cierto? Cuando una persona es un desgraciado, está deshonrado, no tiene valor, nadie lo respeta, no tiene autoestima, es una desgracia. A veces buscar el término opuesto te ayuda a dimensionar la gracia. Hay una historia de un niño que era indigente. Y un día va a robar un carro, el radio de un carro. Y le lanza una piedra al vidrio. Y el dueño del carro lo pilla. Cuando agarra al niño y le reclama por lo que está haciendo, el niño le cuenta su historia. Le dice, mira, yo no tengo que comer, no tengo dónde vivir. Y el corazón del hombre es tocado, es llevado a misericordia, y el hombre no solamente le perdona la ruptura del vidrio, sino que lo adopta como su hijo. Lo adopta como su hijo y lo lleva a vivir adentro de la casa. Y dice que cuando llegaba la hora de la cena, el Señor tenía otros hijos. Cuando llegaba la hora de la cena, el Señor veía que el niño de repente comenzaba a agarrar la comida y se la metía en los bolsillos. Y agarraba un jabón y lo escondía en la almohada de su cuarto. Mientras que los hijos sabían que ahí había comida de sobra. Más bien hasta desperdiciaban a veces. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Que a pesar de que ese joven había sido adoptado por este señor, todavía tenía mentalidad de huérfano. Todavía pensaba que en algún momento alguien iba a venir a cobrarle ese vidrio. Todavía pensaba que en algún momento algo iba a pasar, se iban a dar cuenta. Realmente llevo toda una vida pensando que no sirvo. Tarde o temprano esta familia va a saber que no sirvo y me va a sacar de aquí. Así que como yo pienso que me van a sacar de aquí, voy a guardar comida por si acaso.
Muchos de nosotros podemos estar aquí en la casa del Padre y tener esa actitud de huérfano por no haber comprendido la gracia. Porque por tanto tiempo nos han dicho que no servimos, que no nos merecemos las cosas, que cuando llegamos aquí tenemos una desconfianza. No podemos creer que alguien nos ame como nos ama. No podemos creer que hayan hombres y mujeres que nos quieran ayudar como nos ayudan. Algo debe haber aquí. Yo me acuerdo de un discípulo. Antes nuestra iglesia estaba enfrente de una panadería, por allá por Vía España. Y yo hacía los discipulados en la panadería. Y café, dulce para toda la banda. Y yo me acuerdo de un discípulo que decía, yo pensaba que tú me ibas a pedir en algún momento algo. Que fuéramos a pintar en la casa o algo por el estilo, porque nadie da esto nunca gratis. Pero cuando él vio que pasó un mes, que pasaron 2 meses, que pasaron 3 meses, ya la realidad comenzó a luchar contra su mentalidad. Es decir, aquí está pasando algo raro. Este lugar es distinto. Y cuando nosotros entendemos que este lugar es distinto, confiamos. Y cuando confiamos, abrimos nuestro corazón a la oportunidad de recibir esa gracia. Y la podemos experimentar con libertad. Sin pensar que tenemos que pagar. Porque cuando uno piensa que uno tiene que pagar, uno quiere hacer. Y tradicionalmente hace algo que Dios no te ha pedido. Comienzas a hacer, quieres hacer obras, quieres hacer demás. Y Dios no está buscando esclavos. Dios está buscando hijos que entiendan su gracia y que la reciban y que la disfruten porque ya fue pagada. Hay un principio que quiero que se lleven detrás de esto hoy, y es que la gracia lleva a la obediencia. La gracia lleva a la obediencia. Por mucho tiempo, y usted lo puede ver en la mayoría de los hogares de nuestro país y del universo, yo creo, entendemos que la manera en que los niños deben obedecer es porque tú le dices, no hagas tal cosa, ¿cierto? ¿Y qué hace el niño el 200% de las veces? ¿Quiere que les explique por qué? Si un niño no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no tiene el Espíritu Santo dentro de él, no tiene el espíritu de obediencia dentro de él, y según el libro de Romanos tiene el espíritu de rebelión, lo lamento, es así. Y el espíritu de rebelión se activa cuando tú le das una orden. Tú le dices, no hagas tal cosa, lo que tú estás activando ahí es el espíritu de rebelión. Y él va a hacer lo contrario. Esto es un dato para los padres de familia. A los niños se les educa con el ejemplo. Jesús dice, yo no hago nada que no veo a mi Padre hacer. Ese es el modelo. Tú haz y yo te garantizo que tu hijo lo va a hacer. Por si se lo dices, te garantizo que no lo va a hacer. La gracia es el combustible para la obediencia. Vamos a ver una mujer que tuvo un juicio complicado. Juan 8, dice el verso 2. Al amanecer, Jesucristo se presentó nuevamente en el templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo iba para donde él, a pesar de que estaba diciendo arrepiéntanse. Él no andaba correteando a nadie. Él estaba predicando el evangelio puro y duro y la gente iba donde él. Sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahora, ¿tú qué dices? Mas decían esto tentándole para poder acusarle. O sea, ¿te imaginas que Jesús está por ahí tranquilo una mañana casual, enseñando, predicando, y le traen una mujer así, una turba de gente? Porque sabes que cuando, miren, estos fariseos y estos escribas estaban buscando la manera de hacerle una trampa a Jesús, como fuera. Y de repente él está predicando y le traen una mujer así, la tiran ahí en medio de todo el mundo, humillándola,
humillándola ciertamente. Y le dicen, Señor, a esta mujer la agarramos en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice que debemos apedrearla. Ahora, ¿qué vas a decir tú? Y evidentemente tenemos que tener claro que le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Si Jesús decía, no la apedreen, ¿qué estaba haciendo? Estaba violando la ley de Moisés. ¿Cierto? Estaba violándola, la ley de Moisés, estaba violándola. Ahora, si Jesús decía, apedrémosla, estaba violando la ley romana. Ya para esa época, los romanos le habían quitado a los judíos el poder de determinar quién vivía y quién moría. Por eso cuando a Jesús lo iban a crucificar, lo llevaron ante los romanos, ¿se acuerdan? ¿Qué hace el Señor en esos momentos? Porque nosotros nos vamos a ver en circunstancias donde pensamos que es A o B. Y siempre hay una C. Siempre hay un Cristo dentro de nosotros que es la esperanza de gloria en esas circunstancias. Así que mira lo que Él dice. Él dice, primero que todo Él los chifió, porque él estaba escribiendo en el piso, como el pastor nos dijo en un mensaje hace algunas semanas. Y ellos le insistieron y le insistieron. Así que Él les respondió, el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, usted se preguntará, ¿realmente apedreaban a la gente que encontraba en adulterio? La respuesta es sí. El tema es que para poder apedrear a alguien en la ley judía también se necesitaban testigos. Y para poder apedrear a alguien o acusarlo de adulterio significa que tú habías tenido que ser testigo del acto mismo. Tradicionalmente nunca apedreaban a nadie por adulterio porque el adulterio era un acto muy privado. Tradicionalmente si estaban en adulterio trataban de hacerlo escondidos, ¿no? Así que estos fariseos y estos escribas no tenían la menor idea de lo que Jesús estaba cocinando contra ellos. Mira lo que dice Romanos 5, verso 20 y 21. Pero allí donde abundó el pecado, allí donde fue expuesto, allí donde no había dudas de que había sido pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mira, la respuesta de Jesús cuando les dice, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, básicamente es, tienen razón. Debemos apedrearla. Ahora, el que fue testigo del acto es el primero que tiene que tirar la piedra. Pero también lo que Jesús le estaba tratando de decir es que en un acto de adulterio tenían que haber. ¿Y por qué trajeron a la mujer y no al hombre también? Cuando tú eres tan entrenado en la ley, no hay que decirte mucho, tú sabes lo que te están diciendo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que la vio, que es el único que puede tirar la primera piedra, también debió haber traído al marido. Perdón, al otro hombre. Porque si hubiera sido marido, se acaba la parábola. Y como no lo trajo, su moral también estaba en juego. También decidía recibir castigo. Brutal. Porque le tiraron A, B y Jesús dice que. Después de esto, todos se fueron. Todos se fueron. Todos fueron para adelante. Vinieron con una trampa, no funcionó porque ninguno era libre. Ninguno era libre. Así que Jesús, ¿tú te imaginas? Hasta este momento Jesús está entrechifiando, se levanta, suelta, sigue escribiendo, ahora se levanta y va donde ella. Cuando ya no había nadie, le dice, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Yo quiero que por un segundo usted se sienta como esa mujer. Porque yo quiero que usted sepa que ella sabía que era culpable. Yo quiero que usted sepa que ella no tenía la menor duda de que merecía ser apedreada.
ella conocía su realidad. Ella conocía sus circunstancias. Ella conocía su corazón. Y Jesús le dice, ellos no te condenan. Yo tampoco. ¿Eso qué es? Y después, ¿qué le dice? Anda, ve y no peques más. O sea, la gracia que ella recibió en ese momento era suficiente para enseñarle a no pecar más. No había que liberarla. El simple hecho de haber entrado en conciencia de que merecía la muerte, pero recibió la vida, era suficiente para no volver a pecar. La gracia es lo que te lleva a la obediencia. Por mucho tiempo nos han querido buscar obediencia a través de amenazarnos con el infierno. Eso no es sostenible. Obedece o te va a pasar esto, esto y esto. No es sostenible. El diseño del reino de los cielos es obedecer a partir de la gracia. Obedecer desde entender quién yo soy, de dónde me sacó Dios, cuál era mi destino. Porque Dios no solamente nos salvó del infierno, también nos salvó para ir al cielo. O sea, no solamente nos libró de esta muerte, también nos dio la vida. Eso es gracia. Eso es gracia. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Y aquí hay personas que confunden la voz del Espíritu Santo con la voz del diablo. Porque piensan que porque el diablo le está diciendo, tú eres un pecador, tú eres un ladrón, tú eres un grosero, tú eres un vulgar. El diablo te llama por tu pecado. Dios te llama por tu propósito. El único momento en el que el Espíritu Santo te enfoca al pecado es para traer arrepentimiento. El diablo enfoca tu pecado para traerte condenación, para traerte culpa, para traerte menosprecio. Pero no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Así que cuando usted escuche esa voz, que usted sabe que no es la voz del Padre, cuando usted escuche la voz que te dice, tú no eres digno de volver a la casa de tu padre, esa es la voz del enemigo y tú le tienes que decir, no hay condenación. No hay condenación. Calla, no hay condenación. Porque el Padre está en el balcón esperando. Porque el Padre ya tiene el anillo. Porque el Padre ya tiene el manto. No hay condenación. Mientras el Hijo pensaba que no era digno, el Padre estaba en el balcón. Ahora, eso no significa que el estándar de Dios no es santo. Dios es santo. Por eso que nosotros nos aferramos a la obra de Jesucristo. Nuestra salvación viene a través de esa obra, no a través de nuestro corazón, no a través de nuestras acciones. Efesios 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia nosotros hemos sido salvados. Por gracia. Segundo round, Lucas 19, verso 1 dice que cuando Jesús entró en Jericó, iba pasando por la ciudad, sucedió que había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y no solo era el jefe, era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeñito de estatura. Así que corrió delante, se subió a un árbol de sicomoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando esto sucedió, todo el mundo murmuraba diciendo, ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? No estamos hablando, miren, para los que no saben, publicano era un recaudador de impuestos, era judío. El pueblo judío lo consideraba un traidor.
porque los publicanos tendían a subir un poquito la tarifa para robar. Y si este Zaqueo era rico, significa que le había estado transando a todo el mundo. O sea, que era un publicano. Y no solo, o sea, esa posición era tan despreciada porque era inferior para ser un romano. Los romanos no lo querían y era un traidor para los judíos. No tenía pueblo. Y tenemos este Zaqueo de la nada. Escucha que viene Jesús y decide treparse un árbol. Ahí no dice que Zaqueo caminó hasta Portobelo, ni dio no sé cuánto. Ahí no dice que él hizo nada. Porque créame que treparse un palo para que te salven no es nada. Sin embargo, Jesús lo vio. ¿Quién lo vio? ¿Quién miró? ¿Quién estaba buscando? Jesús. ¿Quién había tomado la decisión desde antes de la fundación del mundo que Zaqueo, a pesar de siendo Zaqueo y de estar saqueando a todo el mundo, se iba a salvar? Se iba a salvar. Zaqueo desciende. A pesar de todo lo que digan todos, yo voy a cenar contigo. A pesar de yo ser el Hijo de Dios y ser santo, voy a cenar con el pecador de los pecadores. Eso es gracia. ¿Y qué provocó esa gracia en el corazón de Zaqueo? ¿Cuál fue la reacción de Zaqueo en ese momento? Yo me merezco esto. Yo la estoy botando. Algo bueno tuve que haber hecho porque esto no, para nada. Zaqueo dice que dijo lo siguiente: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le predicó a Zaqueo. ¿Ah? Zaqueo sacó su Biblia y leyó algo. Nada. La gracia de Dios provocó una transformación en el corazón de Zaqueo. Súper sencillo. Miren, la mayoría de los hombres en la Biblia que han reconocido su verdadera condición fue porque tuvieron una visión de la santidad de Dios. Si tú buscas a los profetas, tú buscas a Isaías, buscas a Ezequiel, cuando tuvieron una visión del trono de Dios, de su majestuosidad, de su santidad, la reacción inmediata es: yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre inmundo. Si buscas a Pedro, cuando vio todo ese poco de peces multiplicándose, su reacción fue: yo soy un pecador. Apártate de mí. El paso para poder recibir la gracia y para entenderla es reconocer nuestra condición. Y nuestra condición es algo que solo vamos a conocer cuando entendamos quién es Él. Cuando tú entiendes quién es Él, tú entiendes quién eres tú. Cuando entiendes dónde está Él, tú entiendes dónde estás tú. Y para entender y que tus ojos sean abiertos a su santidad, a su persona, tienes que pasar tiempo con Él. Al final, todo el evangelio es sencillo. Se trata de pasar tiempo con Jesucristo, de escuchar su voz, de leer su palabra, de tener intimidad con Él. Es lo único. Por eso que cuando lleguemos allá arriba, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Porque lo único que se nos pidió fue eso. Y es lo que más nos cuesta hacer. Es lo que más nos cuesta hacer. Cuando tú no entiendes la santidad de Dios, tú no entiendes tu condición. Entonces tú piensas que tú no eres tan malo, que tú no necesitas tanto de Dios y total. Mire, la comparación suya no es con ninguno de nosotros. La Biblia dice que todos vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, así que tu comparación es con Cristo. Pero yo no soy tan malo como el de aquí al lado. No importa, es Cristo la medida a la que tenemos que llegar. Y ante esa medida no hay nadie que se sostenga. Es Cristo. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero confiadamente, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. ¿Sabes lo que es que, mira, cuando alguien es rico, ¿sabes lo que tiene que suceder para que él dé la mitad de su plata y 4 veces a los que perjudicó? Papá, ese cambio es una locura. Usted pensará que es una tontería, pero lo último que la gente convierte es su bolsillo.
Y no es por... Mire, Dios solo se compara con el dinero en la Biblia, porque Él sabe el impacto que tiene el dinero en nuestro corazón. Mira lo que dice Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Porque el que dio el primer paso, a pesar de haber sido el ofendido, fue Él. Porque el que dio el primer paso y entregó su Hijo, a pesar de que nosotros rompimos el pacto, fue Él. Porque el que nos amó de tal manera fue Él. Cuando tú entiendes que te han perdonado, cuando tú entiendes de dónde te han sacado, es que tú puedes comprender cuánto Dios te ama. Y cuando tú entiendes ese amor saca el amor tuyo por Él. La manera en que tú amas a Dios profundamente, entregadamente, es cuando tú entiendes cuándo te ama Él a ti. Es una locura. Yo, hace como una semana, ese verso es una locura. O sea, cuando tú realmente eres como absorbido por ese amor, cuando te inunda ese amor, cuando tú sabes que no te lo mereces, cuando tú sabes que estás caído, cuando tú sabes que estás cansado, cuando tú sabes que tu canción, tu aleluya, no es el mismo, Él te muestra su gracia, Él te muestra su misericordia y te da un canto nuevo. Te da un canto nuevo, sale un canto tuyo de ese... Cuando tú tienes un clamor que no es por tristeza, sino por alegría, pero te dan ganas de llorar porque tú sabes que te están amando cuando no te lo mereces, es que ese amor comienza a ser producido en ti. Y ese amor provoca que tú quieras obedecer a Dios, que tú quieras seguirle, que tú quieras buscarle más, porque te vuelves adicto a ese amor. Juan 14, verso 15 dice, si ustedes me aman, me van a obedecer. La gracia te lleva a la obediencia. Señor, ¿cómo hago para dejar de desobedecerte? Señor, revélame mi condición. Por eso que David estaba claro. David decía, Espíritu Santo, como yo sé que ya yo en el pasado me he mentido a mí mismo y me he metido en unos líos brutales, examíname tú. Examíname tú. Y límpiame tú. Porque esta limpieza no se logra con agua y jabón. Esta limpieza no se logra con mis métodos. Esto es una limpieza espiritual y sobrenatural que solo puede hacer tu espíritu en mi corazón. Límpiame tú. Límpiame como hisopo, dice. Dice que Pablo tenía un aguijón que debía ser molestoso, porque Pablo le dieron, lo apalearon, lo apedrearon, lo metieron preso, tuvo naufragios, fue criticado, fue insultado por los mismos discípulos al principio y nunca se quejó de eso. Así que este aguijón debería ser algo bien importante. Dice la Biblia que Dios permitió que Satanás enviara este aguijón. O sea, Dios le dio permiso a Satanás para que enviara este aguijón a la vida de Pablo. Dice, para que lo abofeteara cada vez que Pablo se quisiera enorgullecer. ¿Y por qué Pablo se va a enorgullecer? Bueno, dice que Pablo subió al tercer cielo y tenía unas visiones y conocía la gloria de Dios de tal manera que se podía creer mucho. Así que como Dios conocía su corazón, le envió un aguijón para que lo humillara, para que lo mantuviera humilde. Pastor, yo no sé por qué yo no paso de los $5,000 en la cuenta. Porque si pasas, así que Dios te tiene. Y cada vez que tu corazón se comienza, es por tu bien. Es por el propósito. Mira lo que dice 2 Corintios 12:8. 3 veces le rogué al Señor. No es que Pablo no rogaba. 3 veces le dije al Señor, quítame este aguijón. Pero Él me dijo, bástate con mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice Pablo, por lo tanto, gustosamente voy a hacer alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo.
Pablo estaba desesperado para que el Señor le quitara este aguijón. Y nosotros pensamos que la gracia es que Dios nos va a quitar los aguijones. La gracia es que Dios nos va a dar la fuerza para poder soportar esos aguijones. Porque si te lo quita, ¿cómo tú te vas a acordar de que Dios es el de la gloria? A veces las circunstancias, a veces las situaciones que estamos atravesando nos sirven para poder entender la gracia de Dios. Porque sabemos que solos no la soportaríamos. Porque sabemos que solos no aguantaríamos. Y yo sé que ya para esta hora, muchos de nosotros hemos pensado múltiples veces, no voy a soportar otro mes. No voy a aguantar. No aguanto esto que me está pasando. No aguanto esta tristeza. No aguanto esta preocupación. Señor, si tú no me ayudas, ¿qué tú crees que es lo que te tiene aquí todavía? Es su gracia. Como decía esa canción, cuando yo no puedo, cuando mis fuerzas, mis capacidades no alcanzan, cuando estoy caído, cuando estoy cansado, tú me levantas, tú me fortaleces, tú me resguardas. No somos nosotros, y en la medida en que uno entiende eso más rápido, uno va a poder experimentar en mayor dimensión el poder de Dios, porque Dios va a pasar toda nuestra vida creando debilidades en nosotros. ¿Se entiende eso? Dios va a pasar toda nuestra vida exponiéndonos a circunstancias que van a exponer las debilidades nuestras para que le pidamos ayuda para Él mostrarnos su poder. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para poder entender que la gracia de Dios es suficiente, tenemos que entender que nosotros no somos suficientes. Vamos a ponernos de pie. Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, en esta noche y nos quitamos la máscara de bendecidos, nos quitamos la máscara de fuertes delante de ti, Señor, y reconocemos nuestra condición delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que estamos enfrentando circunstancias que escapan a nuestras capacidades, que no encontramos la solución, que no encontramos la salida, y ya hoy estamos cansados, ya hoy estamos agotados físicamente, emocionalmente, mentalmente. Ya nos cuesta orar, ya nos cuesta alabarte, ya nos cuesta creerte. Señor, no nos aferramos en nuestras fuerzas en esta noche. Nos aferramos a tu promesa. Y tu palabra dice que todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, vengan a mí y yo les daré descanso. Señor, tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro descanso, tú eres nuestro refugio, Señor. Señor, danos a beber de esa agua que da vida. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor.